sus 95 tesis. Lutero nos recordaba aquí el inicio de algo que era más visible, pero que realmente ya venía de atrás y viene a posterior. ¿Por qué? Porque hoy se cumple, este viernes se cumplió 508 años de la Reforma Protestante. No obstante, hoy se cumple, bueno, en torno a este año se cumple, en este año se ha cumplido 500 aniversarios de la Reforma Radical, que hay un matiz que después veremos. Ahora, ¿qué es lo que nos recuerda esta Reforma Radical? Este movimiento espiritual que fue en el siglo XVI aproximadamente fue una respuesta a los actos equivocados que la Iglesia Católica de aquel momento estaba realizando. Y ante esos abusos, todos un poquito de historia sabemos, ante los abusos que se estaban ocurriendo, como decía en 1517, un 31 de octubre, Martín Lutero, monje agustino, golpeaba esas 95 tesis, que no era más que un reclamo de lo que debía hacerse conforme a la palabra de Dios. Él no era, voy a decirlo así, evangélico. Él no tenía ese concepto definido. Sí que surge después en el pueblo protestante, en Europa, ese movimiento. ¿Y qué denunciaba? ¿Se acuerdan de esas famosas indulgencias del llamado a poder pagar un beneficio espiritual? Y ese reclamo de abuso que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica de aquel momento, Martín Lutero lo que nos llama es algo importantísimo: a retomar, a volver al origen, al centro del Evangelio, que no es más que respetar la autoridad de la Escritura. Este movimiento se extendió por Europa. Zwingli son algunos de los que se mencionan, Calvino, nos suena mucho más, o Cranmer, por ejemplo. Pero este mensaje reformador de intentar dar un cambio a lo que el pueblo cristiano en aquel momento estaba haciendo, donde la importancia era la salvación mediante Cristo y a través del conocimiento de su palabra, y nunca por méritos humanos. Ese fue el enfoque original. Ahora, surgen 5 solas que llamamos, que son la esencia o el resumen de nuestra doctrina como cristianos. Sola Escritura, ¿les suena? He puesto en alguna por ahí. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria, ¿no es verdad? ¿Qué hizo la Reforma? ¿Transformó la teología? Pues sí, hubo una reforma del pensamiento, del conocimiento de Dios, pero también transformó la educación, ¿sí? Transformó la predicación, transformó la congregación. Las congregaciones ya no se gestionaban como se hacían hasta entonces, e incluso hizo algo maravilloso, y es intentar traducir los escritos que estaban en latín para darle un significado con el idioma del pueblo. Gracias a ese desarrollo, hoy Sociedad Bíblica está traduciendo la palabra de Dios a muchos idiomas. Ahora, esa fue la reforma principal que llamamos, pero después está la reforma radical, que este año cumple 500 aniversarios. Y vamos a recibir una demostración brillante y magistral en esta convención, porque la primera ponencia va a estar a cargo del pastor Julio Díaz, rector de nuestra facultad, y va a hablar sobre la reforma radical. Pero no se preocupen, que si cuadran la fecha lo volveremos a aprovechar para que no haga una lección magistral. Aquellos que son alumnos en el SET saben que Julio habla de la historia como de la vida misma. Y no es tedioso, cansino en la exposición, sino al contrario, nos mantiene cautivos a todos. Pues imagínense un tema como ese, que a algunos que no les guste mucho la historia, creo que aquí hay muy pocos en eso, les puede aburrir. Ya les aseguro que los amantes de la historia lo vamos a disfrutar. Y los que no están acostumbrados a centrarnos en la historia, pues también lo van a disfrutar. Surge la reforma radical, como digo, en el año 1521 1525. Estoy haciendo solo un resumen, entre Suiza y Alemania específicamente. Conrado Grebel, Felix Manz o Baltasar Hüttmeyer, por ejemplo, son algunos de los más destacados en ese momento, pero también establecen algo que nosotros nos definimos como Iglesia Bautista. Y es que, de ahí viene nuestro nombre después, no somos bautistas, ¿por qué? Porque nos rebautizamos. No, somos bautistas porque entendemos que el bautismo que establece en la Escritura es el de la persona adulta consciente de la decisión que va a tomar y no del niño cuando pequeño. Por eso es la razón por la que Aitani pues no va a ser bautizada en nuestra congregación, sino presentada. Ya cuando sea consciente, que ya vamos viendo que hay conciencia, ¿no? En ese sonrisa social que veía aparecer ya, vamos viendo cómo el Señor
le va a dar la oportunidad de presentarse a ella en lo personal como a cada uno de nosotros. Como nosotros, muchos en el movimiento. ¿Qué es lo que pretendían? Y quiero concluir con esto. Primero, una fe viva, personal y coherente al Evangelio. Y eso es importante que lo entendamos. Segundo, que la iglesia debe crecer fiel a la verdad de la palabra. Y quiero que nos quedemos en esta mañana con esta palabra y vamos a ligarlo con lo que hemos recibido recientemente. Cuando estaba pensando anoche en ella, en la niña, yo decía, Eitani, bueno, no sabía que eran tan pocos días, pero imagínense, 24 días. Y ha estado creciendo todo el tiempo en el vientre de su mamá, pero va a seguir creciendo ahora entre nosotros. Y hay una palabra que nos conmueve a entender la importancia de cómo podemos crecer, que quiero llevarles como iglesia. Porque ella va a crecer, pero de forma natural, porque es así debe ser. Pero nosotros también somos llamados, porque somos conscientes de ello, a crecer espiritualmente. Y esto es lo que quiero compartirles en esta mañana. El crecimiento, como hoy hemos presentado a Eitani, delante del Señor tenemos que dar gracias por ello, por nuestras vidas, pero sabemos que estamos necesitados. ¿Y cómo podemos agarrar este crecimiento? Miren, en la primera sola que mencionan en la Reforma, quiero que la utilicemos y que la entendamos. Primero, que la palabra de Dios, solo la Escritura, es el alimento que tenemos que recibir. Espiritualmente no hay otro alimento. La sociedad hoy de hoy sí que nos mueve, ¿no? Hay muchísimos componentes que pueden servir de alimento, vamos a decir, económicamente aceptable, pero no son verdaderos. Hoy estamos buscando los superalimentos, aquellos alimentos que de verdad van a darnos los nutrientes que nos benefician y que no nos perjudican. Este alimento que nos ofrece el mundo está adulterado por el pensamiento humano, pero la Escritura nos da el alimento sin transgénico ni nada, sin adulteraciones, sin modificaciones en laboratorio, sino que viene directamente de la palabra. Y ese es el alimento que tenemos que recibir. Sola gracia. ¿Por qué la sola gracia? Porque crecemos por la gracia de Dios, reconociendo que ganamos su favor, que no somos merecedores de su gracia, pero estamos aquí por su gracia, porque Él así lo ha querido. También sola fe. ¿Por qué? Porque la fe nos va a impulsar a depender de Dios en todo. Así como, y ahora lo veremos, como la niña al nacer, como el niño al nacer igual, genera una dependencia en la familia, así la Escritura nos hace por medio de la fe. Ese es el vínculo de dependencia hacia Dios que nos permite crecer. Ahora, claro, en la otra sola, la cuarta, es solo Cristo. Y solo Cristo es evidente porque Él es nuestro modelo y referencia en la vida. Como niños también tenemos modelos y referencias en la vida. Pueden ser a veces nuestros padres, después los padres pasan en una etapa y se convierten en los profesores, después los profesores pasan a otra etapa y se convierten en mi igual, en mi amigo, mi amiga, después posiblemente mi novio o mi novio con la que comparto el tiempo mayoritario y después circunstancias de la vida, cuando volvemos a tener y aparece una criatura en nuestra familia, volvemos a recurrir a los padres para que nos orienten, ¿no? Nos ayuden. Siempre tenemos referencia. Y por último, en este caso, como iglesia, nuestra referencia única en todo tiempo es Cristo. Por eso esta iglesia es Cristo-céntrica. Él es el centro de todo. Y lo último, que en todo el proceso de crecimiento lo hacemos como iglesia para glorificar a Dios. No lo hacemos para un reconocimiento personal, para que digamos, uy, qué bien, vamos creciendo, qué buenos somos espiritualmente. No, para que en lo que hacemos, aún hay veces, casi siempre, limitado por nuestro carácter y por nuestro ser, sí que aspiremos a la excelencia de hacerlo para glorificar a Dios. Ahora, estoy convencido que Eitani cuando nació, ahí los padres igual me pueden asentir o no, como todos los que nacen, nos trastocan los planes. Es decir, aparece en escena y el ritmo que ya teníamos, ya que veo que tienen dos más, pues resulta que estamos hechos a los dos hermanos. Y de repente aparece la pequeña, que yo recuerdo con los míos cuando yo no los llevaba, les aseguro, los llevaba Lidia y yo decía, todo va bien hasta que aparecieron. Cuando aparecieron cambiaron los planes. Ya las prioridades se trastocan. Donde antes había una prioridad, ahora se para y se convierten casi que en los que nos exigen un cambio de hábito. Y es verdad, en todo crecimiento sano tiene que haber un momento de cambio. Y ese cambio, algunos lo pueden interpretar como un choque desagradable e incómodo, pero nosotros cuando se trata de un hijo entendemos que es un cambio que aunque nos va a costar su proceso, sí que es verdad que siempre es para mejor.
Y quiero que nos centremos en ese, porque también no solo hay cambios relacionados con el tamaño de la criatura, o con las fuerzas, o incluso con las palabras, sus primeras palabras que empezarán a aparecer, su sonrisa social, que ya empezamos a sonreír y a sentirnos parte del grupo, y nosotros nos gozamos con ello, ¿no? El empeño de los abuelos, no lo sé si a quién se parece más, si al padre, a la madre, al bisabuelo o el abuelo, porque eso siempre hay. Yo ayer estaba viendo el cumpleaños de mi sobrino Iker y todo el mundo, no, se parece más al padre, a la madre, no, al tío, no, este se parece. Digo, mira, yo no voy a entrar en esa discusión porque si no terminamos la batalla y no hemos concluido en nada. Sin duda, lo mejor de Iker se parece a la madre, eso lo sabemos todos hace mucho tiempo. Así como Itani necesita el alimento, hoy les invito a entender que nosotros como cristianos, que también estamos en un proceso de crecimiento, necesitamos del alimento. Y ese alimento solo lo da la Escritura. Y yo quiero que empiecen algo. Si pudiésemos hacer un acrónimo donde cada inicial, una palabra, que cada letra de esa palabra formase el significado, podríamos usar la palabra crece, y esa crece aparece por C, y podríamos definirlo como conocer la Escritura, la sola Escritura, la primera de todas. ¿Qué es lo que nos hace ser la Escritura? Crecer. Pero a diferencia de otras cosas que nos ayudan a crecer sanos. ¿Por qué? Miren, no les voy a decir nada que ustedes no sepan en cuanto a esto. ¿Saben ustedes que hay alimentos que pueden ayudar a crecer? Bueno, hay algunos jóvenes que empiezan a tomar alimentos especiales para poder crecer físicamente, corporalmente, en volumen. Yo ya dejé de estar hace mucho tiempo en definición, ahora estoy en fase de volumen, entonces queda el volumen porque uno va creciendo y va ampliando. Pero sí que es verdad que la preocupación para algunos puede ser ese alimento. Pero puede ocurrir como cualquier otro alimento. ¿El agua es saludable? Sí. Pero si solo bebes agua, ya verás las conclusiones que vas a sacar, ¿no? Físicamente. Como en todo, tiene que haber un alimento proporcional. Y el alimento proporcional, espiritualmente hablando, es la Escritura, que nos va a enseñar cómo debemos seguir. Dice en 1 de Pedro 2:2, desead, fíjense qué enfoque, desead como niños recién nacidos, nos fijamos ahora en Tani, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el propósito de solo la Escritura. Así como la niña necesita de la nutrición, de una buena nutrición, la iglesia necesita de una buena nutrición. Y hoy en día la nutrición que recibimos por la palabra es la exacta. El problema es cuando malinterpretamos o descontextualizamos la Escritura. No podemos centrar una predicación o una formación, un conocimiento de la palabra en opiniones personales. Porque ya si fuese así, posiblemente no estarían de acuerdo con algunas de mis opiniones, o de los que prediquen, o de los que den las clases en la escuela dominical. No se trata de opiniones. De hecho, mi opinión, si la tengo, tiene que estar fundamentada en la Escritura. Porque en las opiniones, como las modas, pasan. Pero la Escritura, dice en el texto, dice, permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Invitemos, y nos tenemos que invitarnos los unos a los otros, a buscar de la Biblia cada día, en casa, en un tiempo de oración, como familia. Esa recomendación que hicimos ahora a la familia, también la hacemos extensible a nuestra familia como iglesia. Tenemos que buscar más de Dios. Hoy podemos coincidir todos que las cosas a veces no van tan bien como creemos. Hoy vemos y comentamos opiniones de todo tipo. ¿Saben ustedes como pastor, si hay cosas que a mí me desagradan, es llevar la política al púlpito? Ustedes no me han escuchado a mí hablar de política. Bueno, realmente hablar de política sí, porque si es el arte de las relaciones, pues sí que lo hemos hablado. Pero de política y de políticos y de pensamientos en el mundo, no. Por una lógica, porque eso no edifica, sino genera un malestar. Porque podemos tener opiniones muy distintas, que son pasajeras o influenciadas por circunstancias, que lo que va a hacer es un rechazo y un enfrentamiento. Y sabemos que en la Escritura que dice que todo aquello que edifica, que es bueno, que es deleitoso, que es agradable, que es perfecto, en eso pensad. Pero el pensamiento tiene que estar rodeado de ese tipo de cosas. ¿Dónde las podemos encontrar? En la Escritura. Leer la Biblia con constancia. No por deber, sino por alimento. Aunque hay veces que el alimento es necesario disciplinarlo. Hay cosas que no me gustan de mi alimento, pero tengo que hacerlo. Por mi salud me tengo que tomar de vez en cuando una sustancia
que les puedo asegurar que es desagradable, no, lo siguiente, pero lo hago disciplinadamente porque sé que me beneficia. Aunque cada vez que me la tomo, en mi casa se arma un revuelo, que ya verán que es desagradable, ¿eh? Pero yo sé que es un tema de disciplina. Pero hay veces que digo, hay alimentos que me puedo tomar y sí que me apetecen mucho, y sí que disfruto mucho. Enseñar, recomendación a los hijos, la palabra en el hogar. Cuán bueno es que la iglesia invierta tiempo en sus hogares a que sus hijos, ojo lo que voy a decir, sus abuelos, los abuelos, sean portadores de esto. Lo venimos diciendo hace meses. Es importante que los abuelos entendamos entiendan, voy a dejarlo claro, entiendan cuál es su lugar, y es compartir también del Evangelio. Así era en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, y lo hacemos hoy en día. Pero rechazar todos esos suplementos extras que enmascaran y dañan el alimento de la Escritura. Cuando usamos la Escritura para nuestra conveniencia, se convierte en un suplemento erróneo y tóxico para nuestras vidas. Por eso tenemos que buscar ahí. Pero fíjense, crecemos con la Escritura, con ese alimento. Pero segundo, también es importante entender que somos restaurados por la gracia. Solo por gracia crecemos en Cristo. El crecimiento es porque Él quiere que sea así. No nos está marcando, es una condición. Si conoces de mí, vas a crecer. Porque Él así lo ha querido. No porque yo haya aportado méritos para crecer. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eitani no puede ganar el amor de sus padres. Ellos lo aman y la aman gratuitamente. No es por lo que ella ha hecho, porque ella no es consciente ni de ese momento. Es porque los padres la aman gratuitamente y así nuestro Padre nos ama a nosotros gratuitamente, no por lo que yo pueda hacer. Bueno, si somos honestos por lo que hacemos, siendo tan críticos como somos, posiblemente no deberíamos ni ser amados, dirían algunos. Pero no consta en eso, la gracia. El beneficio de la gracia es entender que Él nos ama porque Él así lo quiere, porque eres mi hijo, porque soy su hijo. O eres su hijo o su hija, no porque yo pueda aportar algo meritorio para poder conseguirlo. Cuando la iglesia comprende la gracia de esta manera, abandona la comparación, abandona el orgullo, la crítica, el chisme que no edifica. No hay protagonismo, no tiene que aparecer el protagonismo humano porque soy amado porque Él lo quiso, no porque yo pueda hacer algo. Ni siendo el mejor o el peor predicador dependerá o será razón para que el Señor me ame. Me ama porque Él es amor e inevitablemente me ama. Aunque también es justo e inevitablemente me corrige. Debemos vivir una vida, y es esto lo importante para todos, una vida de gratitud. Cuando nos levantamos cada mañana. ¿Saben? Esto a veces nos pasa cuando estamos viviendo un tiempo duro en el que escuchamos, en el que estamos luchando por un problema físico, emocional, familiar, económico, y de repente vemos la respuesta del Señor y decimos, Señor, qué bueno has sido conmigo. Pero no es necesario esperar a esos momentos para vivir en agradecimiento y en gratitud. Cada mañana que nos levantamos. Mire, esto pasa cuando de repente conoces a alguien y lo ves enfermo o ya no lo ves entre tu amistad porque ya se lo ha llevado el Señor o ya no está presente. Y uno dice, ¿cuánto de efímero podemos ser? ¿Somos conscientes de la debilidad de nuestra vida? De cómo estamos suspendidos, parece que no sabemos si podemos vivir. El que vivas o no vivas no depende de ti, sino que el Señor en su voluntad decide los tiempos de cada uno. Aunque es verdad que en ocasiones es importante que los cuidemos, porque también somos templos del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero dice la Escritura que nos anima a vivir con gratitud. Si yo vivo con gratitud, no vivo con culpa. Y eso es algo que humanamente tenemos que corregir, hermano. Porque hay veces que en el deseo de vivir con gratitud nos culpamos por cómo somos. Otra vez yo. Vaya, qué torpe soy, no sirvo para nada. Ese daño a la culpa, a creernos que no servimos. No, Señor, gracias porque siendo tan insignificante tú me has elegido. Y vivo porque tú quieres. Sé agradecido con tu vida. No te culpes por lo que eres. Porque sabes que cuando te culpas por lo que eres, creo que esa culpa la estás extendiendo a alguien. A Dios.
Y Dios no es culpable de tu vida. Es el origen de tu vida y el sentido de tu vida. Por lo tanto, vive una vida con gratitud. Y eso sabes que va a conseguir algo maravilloso. Va a conseguir que si yo además entiendo que tengo que ser agradecido al Señor por lo que Él ha hecho, tendré que decir, Señor, gracias por la vida que tengo. Pero ¿saben qué va a permitir? Que mis pensamientos se extrapole a otro y sean agradecidos hacia otro. Y este mundo lo que necesita son personas agradecidas. No personas mal pensadas, mal intencionadas, buscando el daño o la toxicidad a los demás. No, busca personas que al ser agradecidas, agradecen cada una de las cosas. Hoy a veces escucho a jóvenes que al lado mío me dicen, ay, muchas gracias, y me quedo parado como, ¿qué he dicho? ¿Dijo muchas gracias o es cosa mía? Debería ser lo normal. Y sin embargo, en ocasiones, no estamos reaccionando correctamente. Eso viene otro componente que es la lucha, el caballo de batalla que tenemos como humanos, no como cristianos, que sí que sabemos que hay que hacerlo, pero como humanos la tenemos. Perdonar y restaurar en lugar de juzgar. Siempre lo decimos en esta iglesia, nosotros no somos jueces, somos reos salvados por su gracia. Estábamos condenados a morir y por su gracia hoy somos salvos y para la eternidad. Desde hoy. La eternidad empezó el día que yo acepté al Señor. Y entonces cuando yo vivo en esa actitud de gracia, claro que perdone a otro, porque si el Señor me perdonó a mí, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? ¿O crees que hay cosas que podrías perdonar y otras que no? Porque si lo comparas contigo mismo, puede ser que las cuentas te salgan a tener que perdonar a todos. Porque una y otra vez caemos en nuestros pensamientos. Y el Señor nos perdona. Pero no nos perdona como quien tienes carta blanca y puedes cometer todos los errores. Porque entonces consideraríamos la gracia como barata y el sacrificio como barato. Bueno, pues ahora vivo, lo explicamos el jueves pasado. No. Al ser conscientes de esa gracia que Él nos ha dado, porque nos amó de esa manera, somos conscientes y valoramos las cosas. Y amamos y perdonamos. Y aunque hay veces nos equivoquemos, corregimos. Y por eso viene el concepto del arrepentimiento, no del remordimiento. Y queremos cambiar nuestra tendencia, que hasta ahora era muy negativa, para decir, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. A ver las cosas a tu luz. Con tu filtro. Porque es cuando lo hacemos así, cuando empezamos a entender que el otro se perdona como y se equivoca como me equivoco yo. ¿Cuántas veces he escuchado? Esta mañana igual. Yo no soy perfecto. Ni tú, ni tú, ni tú, ni yo. Es que hablamos entre imperfectos. Y el Señor nos ama. Enfocados en Él. Sola fe. Solo por la fe podemos caminar y madurar. Escúchame esto. El justo por la fe vivirá. Dice en Romanos 1:17. El crecimiento de Aitani va a permitir depender y confiar en sus padres. Aún en ocasiones sin saber si lo que me están pidiendo mis padres me beneficia. Puede ser que en ocasiones crea que no es lo mejor para mí, pero tendrá que obedecer. Si quiere que ese crecimiento sea saludable. ¿Cuántas veces tendrá que tomar algo porque así se lo recomiendan? Y confía en sus padres y lo hace. En cierto momento de nuestra vida puede ser que no querramos confiar en nuestros padres y tengamos consecuencias por nuestro mal obrar. Eso pasa también como la vida de cristiano. El Señor nos dice en su palabra, confía en mí. Yo estaré contigo, no te voy a fallar. ¿Cómo le va a dar si un padre no es capaz de darle escorpión o darle huevos de escorpión, dice en la Escritura, a un hijo? Si no es capaz de ponerle una serpiente en la boca para cuando pida algo de comer, que sabemos lo que podría ocurrir. Si no es capaz de dañar a su hijo, ¿cómo va a dañar el Padre a su creación? Entonces requiere de nosotros fe en nuestro Señor, confianza y decir, Señor, tú sabes mejor. Sabes cómo elegir mejor que lo que podría elegir yo. Así también crecemos y la fe se convierte en madura. Maduramos en nuestra fe espiritual. ¿Cómo lo podemos conseguir en la aplicación diaria? Enfrentarnos a los retos que tenemos en la vida confiando en Dios. Busca la dirección de Dios. Ponte a orar y cuando haya dificultad en el hogar, ponte a orar con tus hijos. Vamos a orar por este motivo. Hazles ver cuál es el motivo de oración y ora con ellos. Esta mañana los niños nos dieron aquí una lección de oración que sale del corazón, que sale también de la imitación. Porque si ellos ven que sus padres oran,
ellos oran. Si ellos ven que sus padres no oran, ellos no van a orar. Los niños son lo que somos nosotros. Van a ser lo que nosotros querramos que sean. ¿Somos para influencia? Sí. Y ahí viene la siguiente. Vamos a crecer en dependencia y no en autosuficiencia, no en mis criterios, sino en lo que Dios quiere. Eso va a trabajar nuestra humildad. Pero también genera hacia quién queremos acercarnos. ¿Cuál va a ser nuestra referencia? Y ahí es cuando dice Cristo, solo Cristo, la cuarta sola. Solo Cristo es la fuente y modelo de nuestro crecimiento. Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, que dice ahí, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí hay que mirar a Jesús. ¿Sabes qué? Cuando la vida vaya de una manera que tú no esperes, cuando tú creas que no es así, mira en Jesús. Estoy convencido que Aitani va a estar mirando continuamente a sus padres y a sus hermanos, y cómo no, a sus abuelos. Va a ver la reacción. Miren, los niños y los hijos en concreto nos van a sorprender más de una vez, porque nos recordarán y harán lo que nosotros hacemos. Esto tiene un componente hasta genético. El otro día estaba hablando con uno de mis hijos y yo estaba hablando con el pie descalzo y yo me ponía a mover los dedos del pie y me dice mi hijo, chico, si te pareces a... No voy a decir al otro, no voy a decir quién me dijo de quién, ¿no? Hay cosas, aspectos genéticos que podemos identificar que son iguales a uno, pero ese no ha sido solo por aprenderlo, puede ser que tenga un componente genético. Hay aspectos que son de aprendizaje, que lo aprendemos porque lo vemos. Así habla nuestro Padre, así hablamos nosotros. Así trata a las personas nuestros padres, así trataremos nosotros. Si tu referencia es Cristo, ¿cómo crees que vas a tratar al prójimo? Con amor, con ejemplo, en positivo, en crecimiento. Pero si tu ejemplo es lo que el mundo te muestre, sabemos lo que hay, ese refrán muy de esta tierra. Mira con quién anda y te diré de qué carece. Bueno, mira con quién anda y te diré quién eres, ¿no? La iglesia crece cuando todos sus miembros, los miembros de esta iglesia, la familia, nos fijamos en Cristo. Porque si cada uno de los que está aquí se fija en el pastor, comete un grave error, gravísimo error. Porque vamos a cometer errores si es así. Si cada uno se fija en lo que el hermano comete sus errores, pues va a seguir cometiendo errores. Si tu hermano o tu hermana comete un error, busca fijarte en Cristo y ayúdale y ya está ahí. No cuestiones, o por lo menos piensa, si él comete errores o ella, ¿cuánto más yo? Preguntarnos cada día, ¿me parezco más a Cristo hoy que ayer? ¿Mi parecido a Él va acercándose? ¿O hay cosas que no? Mira, hay momentos en los que decimos, no salen bien. Hoy ha sido horrible, un mal día lo tiene cualquiera. Pero para servir a Cristo y para ser como Él, el primer ejemplo es que tenemos que servir a los demás. No podemos hablar de servir a Cristo desde la teoría, sino, como decíamos el jueves, llevarlo a la práctica. ¿Sirves a Cristo? Sirves a los demás. Si no le sirves a Él no le sirve. Dejar que Él sea el centro y no nosotros. Esa es la lucha que tenemos como humanos. Y la última sola que se refiere es solo a Dios la gloria. Solo la gloria para Dios. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. El propósito final del crecimiento de Aitani, como hoy la he puesto de referencia, pero de la familia, de la iglesia en concreto, es que cada uno de nosotros crezcamos para la gloria de Dios. Que cuando la gente nos vea diga, wow, pero mira cómo son. Y que reflejemos a nuestro Señor. Mirad cómo se aman, dice la Escritura. No se trata de los números, ni siquiera de los logros o de las capacidades o de las oposiciones que podamos tener en la vida. Se trata solo de reflejar que en todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Si en lo que hacemos en cada momento estamos glorificando a Dios, será de bendición para todos, para ti y para el que lo recibe. Y cuando la iglesia vive para su gloria, crece en profundidad, forma su carácter madurez, se mantiene en unidad y puede ser un testimonio válido para los que le oyen y le siguen. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Hermano, hacerlo todo para la excelencia, como para Dios y no para los hombres.
Wow, eso es difícil, ¿eh? Porque yo a veces que en mi trabajo puedo hacer las cosas como humanamente puedo, pero intento hacerlo lo mejor posible, porque pienso que en todo lo que hago, en mis clases con mis alumnos, en mi papeleo de administrativo, que cada vez es mucho más, todo eso lo hago como si se lo estuviese haciendo a Dios. Y eso reconoce su nombre. Recordar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, continuamente, que todo es para la gloria de Dios. Si tenemos que venir a limpiar, si tenemos que venir a hacer ejercicio, por cierto, les recuerdo que dentro de poco, que no se apunte, le voy a poner falta. Así se lo digo, porque ayer tuvimos que suspender la actividad del Ministerio de Bienestar, que veníamos a hacer ejercicio aquí porque la gente no se me apuntó. Tamara, Santi, no se preocupen que el próximo día vienen todos y yo voy detrás. Vamos a intentar hacer ejercicios como iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y además es una oportunidad de testimonio, porque también lo queremos hacer fuera de la iglesia, en las plazas, y que otros puedan ver que podemos hacer un ejercicio saludable y que glorificamos con nuestro cuerpo a Dios. Y no vamos a predicar con palabras, pero sí con vidas que agraden, que llamen la atención. ¿Saben por qué? Porque había una frase de San Agustín de Hipona que dice, si Dios no lo hace, si tú no lo haces, Dios no lo hará. Y yo cuando leía esa frase decía, ¿cómo que si yo no lo hago, Él no lo hará? Sí, lo que tenía pensado hacer a través de mí no se cumplirá. Él lo tendrá que hacer de otra manera porque Él sabe cómo mover las cosas. Pero mi parte no se ha hecho. ¿Cómo no podemos quedar con los brazos cruzados? No haciendo eso. Así que les animo a que se puedan sumar, porque de esta manera vamos a recordar con nuestras vidas, con nuestra familia, con todos nuestros ministerios, que humanamente ponemos, pero que el Señor le añade el suplemento de excelencia por su presencia y bendice lo que se realice. Así es como podemos buscar a Cristo exaltado en todo. Y quiero terminar con esto. Así como hemos celebrado hoy esta presentación de esta hermosa niña de Itani Juliet, en este momento Dios nos recuerda, también por su palabra, que Él quiere vernos crecer. Y como iglesia, escuchen, empezamos a crecer en día, un 29 de enero de 2016. Apenas tenemos como iglesia 9 añitos y casi 10, porque en enero del próximo año ya cumpliremos 10 años. Y en cada momento el Señor ha añadido a esta iglesia los que tienen que ser salvos, los que necesitan. Y esta iglesia está recibiendo a personas en las que entendemos que nos necesitamos los unos a los otros. No buscamos protagonismo, no queremos poner estatus ni clases, queremos todos servir al mismo Señor y hacerlo para su gloria. No solo crezcamos en años de fe, sino en madurez espiritual. La iglesia crece, y concluyo con esta frase, cuando conoce la Escritura, es restaurada por su gracia, enfocada en Cristo y con el propósito de exaltar a Dios. Que la palabra, usando las 5 solas, que la palabra nos alimente, la gracia nos sostenga, la fe nos impulse y Cristo